Lee Strobel es un ex periodista de investigación ateo a más no acabar, pero que se convirtió al cristianismo gracias a su investigación sobre la resurrección. Él explora las pruebas de la resurrección de Jesús y entrevistó a estudiosos y expertos de diferentes campos para finalmente presentar los argumentos y ver las pruebas, y presenta los argumentos más convincentes que apoyan la historicidad de la resurrección en su libro El caso de Cristo. Y aquí son los puntos más sobresalientes. La tumba vacía. Esa es la primera, la tumba vacía, que fue dicho y confirmado por múltiples fuentes independientes. También las mujeres como primeras testigos en el mundo antiguo, pues no le daban mucho peso a la mujer o su testimonio. Entonces, si fuera inventada la historia de la resurrección, no se hubiera mencionado que las mujeres eran las primeras testigos. O sea, no te ayuda el caso. El hecho que sí da más validez a que fue real. Y tampoco existe una historia alternativa sobre el entierro. Incluso los críticos en esos días del cristianismo, tanto fuentes judías como romanas, nunca trataron de negar la resurrección, sino explicar por qué estaba vacía la tumba. Entonces, nunca negaron que había una tumba vacía, ¿verdad? La segunda prueba más fuerte, apariciones post-resurrección. Entonces hay relatos de testigos oculares, múltiples afirmaciones que vieron a Jesús vivo, incluido Pablo. En 1 Corintios 15, lo vamos a leer en un ratito, quien escribió pocos años después de este evento, diciendo que me apareció a mí. Y no solo individuos, sino también grupos de personas, hasta 500 personas al mismo tiempo. Esto está todo registrado. Además, estas apariciones, hay una transformación radical de los discípulos. O sea, de ser personas temerosas a proclamadoras, valientes. No lo hubieran hecho, no hubieran arriesgado su vida si sabían que era una mentira. De hecho, murieron de una manera diferente y bien feo todos por predicar la resurrección de Cristo. Pablo y Santiago también, hablando de apariciones, Pablo que perseguía al cristianismo y a la iglesia, y Santiago, el hermano escéptico de Jesús, los dos se convirtieron después de haber visto a Cristo. Solo algo real podría haber llevado a cambios tan drásticos en sus vidas. La tercera prueba más contundente es la creencia temprana de la iglesia acerca de la resurrección. Hay credos tempranos, no fue un desarrollo a través de los siglos y décadas, sino estos credos se formularon y circularon muy poco tiempo después de los eventos, lo que indica que la creencia en la resurrección fue fundamental para la comunidad cristiana primitiva. Además, hubo un crecimiento explosivo del cristianismo. A pesar de la intensa persecución, el cristianismo siguió creciendo, y parte fundamental, monumental, como el mensaje de la resurrección, podría explicar la rápida expansión de la fe, ¿verdad? Incluso ante la muerte crecía la fe. ¿Por qué? El mensaje de la resurrección era parte de, y el hecho de que algo tan grande como la resurrección, que nunca se había visto antes o experimentado antes, les dio el poder para enfrentar la muerte. No les importaba, creían en la resurrección. La cuarta evidencia fue la falta de una explicación naturalista. O sea, la refutación de teorías alternativas. Strobel considera y rechaza teorías alternativas para explicar la resurrección, como la teoría del desmayo, que Jesús pues no murió realmente, la teoría de la conspiración, que los discípulos robaron el cuerpo, y la teoría de la alucinación, que ellos imaginaron la aparición de Jesús. Ninguna de estas explica adecuadamente la combinación de las pruebas, como la tumba vacía, los múltiples testigos oculares y el rápido crecimiento del cristianismo. Entonces, se refuta toda otra teoría. No hay bases, ni pruebas, ni evidencias.
La quinta prueba que él presenta son las pruebas médicas de la muerte de Jesús. En cuanto a la crucifixión, Strobel enfatiza la minuciosidad de los métodos de ejecución romanos, particularmente la crucifixión y las pruebas médicas de la muerte de Jesús, incluyendo la perforación de su costado. Concluye que Jesús no podría haber sobrevivido a la cruz, lo que hace que cualquier teoría de que solo desmayó, se desvaneció, sea improbable. Todo esto vino por hablar de expertos, historiadores y médicos que hablaban de la crucifixión y lo que Cristo vivió. Luego tienes análisis médico y periodístico. Strobel consulta a expertos médicos que explican la muerte de Jesús, que fue segura, y que sus apariciones después de haber sido golpeado y crucificado tan severamente serían imposibles sin un evento sobrenatural. ¿Ok? La sexta prueba que él presenta es la confiabilidad del Nuevo Testamento. Las evidencias manuscritas, ¿ok? La abundancia de manuscritos del Nuevo Testamento en comparación con otras obras antiguas, como de Aristóteles, Sócrates. O sea, ellos 1000 años hicieron la copia y unas 20 copias, 10 copias, mientras que el Nuevo Testamento 20,000 copias, y a los 60 años, a los 40 años, a los 20 años, algunas partes, después es que hay copias. Entonces, otros registros históricos que respaldan, como de Plinio, como varios historiadores romanos que escribieron cosas antiguas argumentando a favor de la fiabilidad textual de los relatos evangelísticos y la corroboración arqueológica e histórica, hallazgos arqueológicos y otros registros históricos que respaldan detalles del Nuevo Testamento, reforzando así la credibilidad de los relatos sobre la vida, muerte y resurrección de Cristo. Todo esto lo juntas y alguien ateo como Lee Strobel dice: no puedo refutar la evidencia. Es demasiado fuerte la evidencia por la resurrección. Y es cuando él recibió a Cristo. Su esposa había recibido a Cristo antes. Estaba viviendo un infierno con él porque él la odiaba por haberse hecho cristiana. Y él dice: voy a estudiar la resurrección para poder decirle a ella: tú estás creyendo una mentira. Y terminó convirtiéndose en Cristo porque las evidencias de la resurrección eran demasiado fuertes. Hoy continuamos la serie de Marcos 10, confía en Jesús. Hemos hablado de confiarle tu matrimonio. Hemos hablado de que le confíes en el trato con los niños. La semana pasada vimos que hay que confiarle nuestras riquezas y hoy vamos a hablar de la realidad de la resurrección. Jesús está caminando con sus 12 en el texto de hoy, vuelve a apartarlos para tener una plática personal e íntima y para hablar de su muerte y resurrección, porque es un tema muy pesado. Yo sé que muchas veces hemos tenido que tratar con temas difíciles en nuestra iglesia, ¿verdad? Yo con ustedes como iglesia, y es parte de la maduración espiritual, ¿verdad? Es lo que hace hoy Jesús con los 12. Tiene una plática pesada, incómoda, pero necesaria. El tema de la resurrección es muy importante porque si no hay resurrección de los muertos, no hay fe, no hay salvación, no hay esperanza. Y somos los seres más patéticos y miserables sobre la tierra. Eso lo vamos a ver en el texto que voy a leer de Pablo en un momento. Lo que nos hace diferentes a nosotros, que a todas las demás religiones del mundo, es que somos los únicos que adoramos a un líder vivo. Cristo no está muerto, Mahoma está muerto, todos los papas del pasado están muertos, todos los Dalai Lamas están muertos, Buda está muerto, Confucio muerto, todos están muertos. Cristo es el único que no está muerto, Él está vivo y es el único que no está en su tumba porque resucitó de los muertos. Entonces este tema de la resurrección es de suma importancia. Nada es tan poderoso como este tema por no entender bien y vivir la realidad de la resurrección es que tenemos problemas en el matrimonio. ¿Qué tiene la resurrección que ver con matrimonio? Lo van a ver hoy, ¿verdad? Tenemos depresión, tenemos ansiedad, deudas,
Vivimos en miedo, todo por no entender y por no vivir en la realidad de la resurrección. Por eso, este mensaje de hoy va a eliminar todo eso. Amén. ¿A poco no está chido eso? Y vamos ahora a hablar de lo que se estaba mencionando en 1 Corintios 15. Si pueden seguirme, vamos a ir leyendo y comentando este pasaje porque este es el capítulo de la ley de la plena mención. ¿Qué es la ley de la plena mención? Donde hay temas que se tratan en toda la Biblia, pero hay un lugar en donde va a tratar la mayor parte de ese tema. La ley de la plena mención sobre la resurrección está en 1 Corintios 15. Y dice Pablo a la iglesia en Corinto: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Entonces, les voy a explicar el evangelio, que si tú crees y retienes esa creencia, tú eres salvo. Si no creísteis, en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Y aquí viene 2 puntos. Aquí viene la explicación. ¿Qué es el evangelio que Pablo les ha predicado? Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las escrituras. No murió colgado, no murió apedreado, murió crucificado, porque eso es lo que las escrituras dijo de él. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las escrituras. No murió un viernes y resucitó un domingo, porque entonces no serían 3 días y 3 noches. Y Jesús claramente dijo que tenían que ser 72 horas, por lo que sabemos que en el calendario nuestro mexicano murió un miércoles y resucitó un sábado, pero pegado a la hora que empieza el día para los judíos. Por lo tanto, en la Biblia, con la mentalidad de los judíos, él murió justo al iniciar jueves y justo al iniciar domingo resucitó. Ahí están 72 horas, 3 días, 3 noches. Y dice que resucitó conforme a las escrituras el tercer día y que apareció a Cefas, que es Pedro, y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Hasta Pablo apareció. ¿Puedes creerlo? Apareció a Pablo, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguía a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos que acabo de mencionar. Pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo, porque o sea yo o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. ¿Qué? La muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Pero si se predica de Cristo que resucitó a los muertos, ¿cómo dicen algunos de entre vosotros que no hay resurrección de los muertos? ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo se dice eso? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, somos una bola de mentirosos, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados, no somos salvos. Seguimos siendo hijos del diablo, seguimos teniendo un espíritu muerto, seguimos yendo al infierno. Entonces, también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Si seguimos a Cristo y solo sirve para esta vida, entonces, ¿qué gente tan patética somos? ¿Qué personas tan mensos? No, mejor come, bebe, disfruta de perversiones sexuales. ¿Cuál es el problema? No hay otra cosa. Vive tu mejor vida ahora. Por eso algunos viven de esa manera. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, Adán, también por un hombre la resurrección de los muertos, Cristo. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. No es posible no creer en la resurrección
y la resurrección nos da a nosotros un poder increíble. Por eso hoy vamos a ver 3 paradojas que aprendemos de la resurrección de Cristo, que nos va a llevar a nosotros a vivir a otro nivel de madurez espiritual y nos va a permitir vivir con un poder sobrenatural. Paradoja número 1. Hay que incomodarse para instruirse. Para que tú puedas ser instruido, ¿qué tienes que hacer? Incomodarte. Marcos 10:32. Iban por el camino subiendo a Jerusalén y Jesús iba adelante. Y ellos se asombraron y le seguían con miedo. Entonces, volviendo a tomar a los 12 aparte, les comenzó a decir las cosas que le habían de acontecer. ¿Entienden esto? No hay aprendizaje ni crecimiento si no estás dispuesto a enfrentar cosas incómodas. Nunca vas a crecer. Si siempre quieres la vida cómoda, nunca vas a ser maduro espiritualmente. Por eso en IBMX nosotros hablamos y tratamos con cosas delicadas. Lo hacemos con tacto, lo hacemos con prudencia, pero no nos escondemos, las enfrentamos. ¿Por qué? Porque Cristo lo hacía. Nunca seré el pastor más suave, más diplomático, más cáele bien a todos. Yo sé que no, yo sé que tengo una personalidad y un carácter en donde yo sí soy abierto y soy directo, pero soy transparente. Entonces, yo trato las cosas, no las escondo, soy directo, por eso tal vez es mi culpa y por eso pido perdón a IBMX, tal vez es mi culpa que nunca seremos una iglesia grandísima, porque mi manera de ser, pues no es para todos. La mayoría de la gente, sobre todo en la Ciudad de México, es muy sensible, todo les ofende, todo lo toman a mal y acabo de ofender a como 10 de ustedes en este momento, ¿verdad? Pero es parte de lo que sucede. Soy muy directo, perdónenme, pero por lo menos saben ustedes que no escondo las cosas. Jesús obviamente siempre está moviéndose, dice, iba por el camino. Siempre Jesús en movimiento, como Génesis 1:3, el Espíritu se movía sobre la faz de las aguas. La Trinidad siempre está en continuo movimiento. Cuidado, ¿eres líder pero estancado? Oye, pues mi grupo como que no ha crecido. Estás estancado. ¿Por qué? No te estás moviendo. No te estás moviendo como debes. Siempre debes moverte, buscarle. ¿Qué puedo hacer? Rascarle, trabajarle. Ese es un buen líder, el que siempre está en movimiento, el que nada más llega en toda su clase y se va, llega, da su clase, es fiel, es consistente, pero no es un verdadero líder, porque un líder siempre se está moviendo. ¿Cómo podemos alcanzar más? ¿Cómo podemos llegar a los vecinos? ¿Qué podemos hacer? ¿Dónde? Siempre le está buscando. Jesús iba delante. Como buen líder, siempre va delante de las ovejas. Tú tienes como líder que poner el ejemplo, ser el primero en volantear, ser el primero en orar, ser el primero en anotarse para el ayuno, ser el primero en hacer las cosas porque tú eres líder. Si quieres ser líder, si quieres ser un buen líder, eso es lo que hace un buen líder. Juan 10:4, va delante de ellas, el pastor, buen pastor, va delante de las ovejas y las ovejas le siguen porque conocen su voz, va delante. Y le seguían con miedo, dice aquí. Imagínate, había un ambiente incómodo, algo olía, yo no sé, estaba difícil el ambiente, estaba pesado el ambiente. ¿Y saben qué? Está bien, así crecemos. Muchos quieren proteger a sus hijos de ambientes incómodos, está mal. Muchos líderes quieren proteger a los de su estudio bíblico, sus discípulos, de momentos difíciles y pesados. Está mal. Está bien sentirse incómodo. Así es como crecemos. Quizá ellos anticipaban algo porque Jerusalén tenía una fama. Ve como dice Mateo 23:37. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Oye, vamos a Jerusalén. ¿Eh? ¡Ojo! Escúchenme. Hermano, no huyas de la incomodidad. Hermana, no huyas de lo que te da miedo. Enfréntalo con Cristo. Enfréntalo con Cristo. Ellos tenían miedo. Iban caminando, tenían miedo. Ay, entonces Cristo dice, ok, mira, siéntense, vamos a hablar. Les tengo que explicar lo que está a punto de suceder. Entonces, volviendo a tomar a los 12 aparte, les comenzó a decir las cosas que le habían de acontecer. Vamos a hablar. Les voy a decir lo que viene.
Y hablar de la resurrección incomoda, porque no puedes hablar de la resurrección sin mencionar la muerte, porque no hay resurrección sin muerte. Entonces tenemos que hablar de la muerte. Ay, no, en México no se habla de la muerte, se burla de la muerte. Pues hay que hablar de la muerte, hay que quitar los tabús que están puestos por el pecado, por la carne, por la cultura, por el hombre. Hay que en Cristo enfrentar y confrontar todo. En Cristo no hay tabús. Hablar de la resurrección va a incomodarnos, pero nos va a instruir. Vamos a aprender, nos enseña, nos edifica, aprendemos, nos fortalece. Y por eso mi familia tenemos un eslogan, este es un lema principal siempre. Siempre nos preparamos para lo peor y esperamos lo mejor. Nuestra esperanza está en que Dios, ¿verdad?, sane a tal persona de cáncer, pero me preparo por si no lo sana, y si Dios no quiere y muere, ¿cómo vamos a hacer? Mucha gente les gusta vivir con la cabeza en la tierra, ignorando, como niños chiquitos, ¿eh? No hay cáncer, no hay muerte, como niños chiquitos, como avestruces, entierran la cabeza para no enfrentar la realidad. Eso es tonto, hermanos. Eso son niñerías. Pero eso es muy prevalente en nuestra cultura. Oye, ¿ya le dijiste a la abuela que el tío tiene cáncer? No, yo no quiero que se le suba el azúcar. Ay. Juan 15:15, Cristo dice, ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Gente que no cuenta a la abuela, no cuenta a mamá, no le dice al primo, no le dicen a los hijos las cosas, es porque tú te crees su amo y ellos son tus siervos. Así tú no lo piensas ni lo has de conscientemente entender, pero eso es lo que dice la Biblia. Los estás tratando como tus siervos. Es mi sirvienta, no tiene por qué saber nada. No, es con esa intención. Lo que pasa es que tiene una condición. El amigo sabe todo. Cristo dice, ustedes son mis amigos porque yo les cuento todas las cosas. Entonces, Él no está tratando a sus discípulos como sus siervos, sino como sus amigos. Porque dice, tenemos que hablar. Vamos a entrar a Jerusalén, me van a hacer lo que no te imaginas y me van a matar. Vamos a hablar de temas difíciles. ¿Por qué? Porque esa es la realidad de la resurrección. Si quieres vivir en la realidad de la resurrección, tienes que incomodarte para instruirte. No vas a crecer si no estás dispuesto a enfrentar cosas incómodas. Ahora sí, hay que balancearlo con Juan 16:12. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero no abuses de esto. La gente abusa de ese pasaje y nuestra cultura, sobre todo, se abusa de ese pensamiento, No se les dice las cosas y por eso yo les voy a decir, hablen de temas sensibles, aprendan a hablar de temas sensibles. ¿Verdad? Oye, nada más para que sepas, hijo, te adoptamos, desde temprana edad te adoptamos. La mayoría pues son hijos porque no hay de otra. Salió, el hijo no pudo elegir, ni el papá pudo elegir, pero tú te amamos tanto que eres adoptado. Te elegimos porque no tenías papá y mamá y te quisimos para nuestro hijo. ¿Cuál es el problema? Habla de que es adoptado. Habla de temas sensibles. Hubo una violación o yo fui violada y tú eres mi hijo y yo pasé por un problema, pero eso no tiene nada que ver contigo. Ay, no, que no se entere ¿por qué no hablar de temas sensibles, difíciles, pero con Cristo enfrentarlas? No vivas bajo la esclavitud del miedo, bajo la esclavitud del temor, de la inseguridad. No lo evites, no lo calles, porque sabes que te voy a decir una cosa. Todo se llega a saber tarde que temprano. ¿Y cómo se va a sentir que se enteró de alguien más, que le contó sin tacto? Que le contó mal, el contexto mal? Es mejor que tú lo cuentes a tus hijos, que tú digas y que sepa, sí, tu mamá, yo fui violada, pero
Dios, tú no eres esa persona. Dios te creó y tú eres tan hermoso. Claro que no te iba a abortar. ¿Cómo crees? No importa que eso haya pasado, porque tú no tenías nada que ver y yo te amé, te he amado, soy tu mamá, tú eres mi hijo precioso. Y cuando recibes a Cristo, Dios es tu Padre. ¿Qué importa qué donación de cromosomas hubo de qué ser humano? Tú eres hijo de Dios, tú eres mi hijo, y y luego a lo mejor está vuelto a casar y dice, él es tu papá, porque papá no es quien te dona ADN, es quien quería al ser a hijo. Estoy tratando de tocar temas muy fuertes para que te des una idea. Hay que hablar de cosas sensibles. Si tú no eres capaz de hablar de un tema sensible, es porque no entiendes la resurrección, no vives en la realidad de la resurrección, vives en esclava del temor y no eres una persona honesta. Tú puedes hablar, hijos no tenemos ahorita, me acaban de quitar el trabajo, no tenemos ahorita, muy difícil para comer, está bien, no podemos tener Navidad este año, no podemos tener, pero todos los demás niños, sí, yo sé, pero estamos en una situación especial. Habla las cosas honestamente con tus hijos, pero háblalo todo. Escuchen, aquí viene. Pero siempre que hablas de cosas sensibles, difíciles, feas, habla con la esperanza de la resurrección. Porque no importa qué hicieron a Cristo, no importa la crueldad y el sufrimiento que vivió, no importa que haya muerto, resucitó al tercer día y ahorita está en el cielo. Está sobre todos. Ahorita lo voy a explicar más. Entonces, cuando hables de estos temas difíciles, háblalo con el tema, la esperanza, la realidad de la resurrección. Eso significa que hablas de sufrimiento feo, pero con la luz gloriosa de que Dios puede usar todo para bien. Él convierte cualquier cosa fea, terrible, en algo glorioso. Sí, me violaron, pero saliste tú. ¡Qué bendición! Dios ahora nos ha puesto nosotros juntos y estamos en esta vida y te amo y tienes una mamá que te ama y tienes a un papá ahora con quien me casé que es tu papá, te ama y tienes un Dios en el cielo que te ama y Él es tu Padre celestial con P mayúscula. ¿Ves que puedo tratar con algo terrible, pero con el sabor de la resurrección? Con la esperanza de la resurrección. Puedes hablar de la muerte de un ser querido. Ay, no, es que no sé cómo decirle que está. Háblale a tus hijos, dile, toca el tema. Es que alguien murió y ¿qué? Ya pasó. Si tú tienes que estar por cualquier tema sensible, estás mal. Estás mal, es porque no entiendes, no vives en la realidad de la resurrección. Hay ignorancia en tu vida y necesitas quitarlo. A lo mejor tú puedes hablar antes de tu pasado. Antes estaba en las drogas, estuve en la prisión tanto tiempo. Se pueden hablar de temas sensibles, pero con la esperanza de la resurrección. Los traumas del pasado son aprendizajes para el presente. Y hablar abiertamente de ellas crea una fe fuerte para el futuro. Si tú no quieres tratar con temas sensibles con tus hijos, los estás deteniendo, limitando, los estás estancando, no los estás ayudando. Eso no ayuda, ¿verdad? El dar malas noticias, ¿verdad? Di lo que va a pasar. Mira, ¿sabes qué? Estamos batallando. Y ¿sabes cómo dar malas noticias no son tan malas si las estás diciendo antes de que sucedan? ¿Verdad? Oigan, estén orando porque ahorita estoy batallando en hacer los pagos, no tengo el trabajo, no he podido vender. Entonces, híjole, me han mandado unas notas del banco que van a venir a quitar el carro. Por decir, prepáralos, que sepan la realidad. Écheme la mano, ¿no? Ora por lo menos. O, ¿sabes qué? Habla con tus amigas para que también quieran comprar producto. ¿Por qué no involucrarlos? Y luego si vienen, ¿sabes qué? No se pudo, ahorita van a venir por el carro, ya no vamos a tener carro. Habla las cosas abiertamente, pero con la esperanza de la resurrección. Pero Dios está en control. Sabemos que esto no es para siempre, porque donde hay muerte, hay resurrección.
Y en Cristo tenemos resurrección. Entonces vamos a seguir creyendo que cosas buenas pueden salir de esto. Habla claro a tus hijos. No los escondas de los problemas. Involúcralos en las broncas. Involúcralos en el proceso. Eso los madura. Pero es que eso niño no tiene por qué estar. ¿Por qué dices que no tiene por qué? No, es que un niño nada más debe jugar. ¿Es en serio? ¿El niño solo debe de estar jugando y nunca tener problemas que resolver? Pues ahí está el problema. Tú quieres que tu hijo viva en una burbuja de perfección. La vida no es así. Para nadie, de ninguna edad. Pero si se puede proteger lo más que se pueda de la maldad del mundo, entonces tú estás tontamente fallando en prepararlo para la vida real. Y tu hijo va a reaccionar más mal que un hijo a quien está expuesta la realidad toda su vida. No escondas, no hagas que viven en una burbuja. Tú no tienes que protegerlos de la maldad del mundo. Está en el mundo, ya es malo, ya está en la maldad. Pero no la entiende. Pues mejor que lo vaya entendiendo contigo que tú bloquearlo y protegerlo de esa maldad hasta que algo malo suceda y ya no vas a saber cómo manejarlo. ¿Por qué crees que hay suicidios? Porque los mamás o papás están escondiendo a sus hijos, protegiéndolos que nunca estén incómodos, nunca les pase nada malo y cuando pasa algo malo no saben manejarlo, entonces se quitan la vida. Eso es culpa no de las personas que causaron la bronca, eso es culpa de los papás que no prepararon a sus hijos para enfrentar las broncas. Cristo no escondió las cosas. Cristo no mintió, les dijo la verdad, no les guardó una burbuja, les enfrentó. Y Pablo hizo lo mismo en Hechos 20. Dice, ok, ya saben qué, me voy y nunca me van a volver a ver la cara. Yo no sé qué va a pasar, solo sé que cosas malas me esperan en Jerusalén, pero yo sé que Dios me quiere ahí, así que voy con toda la fe y confianza en Él. ¿Por qué Pablo pudo hacer eso? Por la realidad de la resurrección. Él vivió en la realidad de la resurrección. Lo más que me pueden hacer es matarme y voy a resucitar. Entonces, cuiden la iglesia, por favor. Vienen lobos, protéjense. Aún algunos de ustedes van a ser lobos. Ustedes, los demás de iglesia, cuídense, guárdense. Nos vemos. Ya no los voy a volver a ver en este lado de la tierra. Y lloraron. ¿Qué hizo? No escondió, no mintió. Enfrentó la incomodidad. Ahora, eso sí, tal vez para pláticas difíciles, pues busca como Jesús apartó a los dos, ¿verdad? Un lugar íntimo, ¿verdad? Privado, y no tengas miedo a pedir ayuda. Si tú no sabes cómo hablar de estos temas con tus hijos, estamos los pastores para hacerlo contigo. Somos una familia. Te amo, te amamos, los amamos, queremos lo mejor, queremos ayudarles. Yo no tengo miedo de hablar de las cosas, entonces si necesitas hablar con franqueza, busca a Scott, estoy aquí para ir a tu casa, o busca a Alfonso. No, hombre, Alfonso tiene más más tacto, perdón. Él es doctor, adelante, me parece excelente. Flor también. Toño y Ale van así las cosas con más suavidad, perfecto. Si necesitas ayuda, pero no huyas de lo incómodo. Paradoja número 2, hay que sacrificar para salvar. Hay que sacrificar, hay que sufrir para servir. Hay que sacrificar para salvar. Marcos 10:33 dice, he aquí, les tengo que platicar, ¿qué va a pasar? He aquí subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas y le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles y le escarnecerán, le azotarán y escupirán en él y le matarán. ¿Entienden, hermanos? No hay sacrificio sin sufrimiento, pero hay que sacrificar para salvar. Y no hay sacrificio sin sufrimiento, pero es para la salvación de otros. Vale la pena. Cristo no vino para ser servido, sino para 3 cosas: servir, sacrificar y salvar. Servir, sacrificar y salvar. Lo vamos a ver la próxima semana. Pero Marcos 10:45, lo adelanto, dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, para dar su vida, sacrificar en rescate por muchos, salvar. Somos llamados a sacrificar lo personal para servir a los demás con el fin de salvarlos. Lo vuelvo a decir, tomen screenshot, ¿ok?
tomen foto, anoten esta frase. Somos llamados a sacrificar lo personal para servir a los demás con el fin de salvarlos. Por eso la misión de la IBEVAYEMEX es adorar a Dios. ¿Y cómo? Conectándonos con otros y sirviendo a ambos. Somos llamados a sacrificar lo personal para servir a los demás a fin de salvarlos. ¿Estás reclamando la tierra? ¿Hace cuánto tiempo que no reclamas la tierra con la iglesia? ¿Por qué no estás reclamando la tierra? Nada que tú y yo hacemos es más importante que un alma. Nada. ¿Verdad? Seguro te va a encantar a tu vecino cuando está yendo al infierno. ¿Por qué no me contaste? Es que mi hija tuvo clases de violín, perdóname. Y va a decir, ok, pues con qué tal que aprendió el violín, ¿verdad? No, es que tu tarea, mientras que tu amigo está yendo al infierno, estoy seguro que le va a consolar. No te conté de Cristo, no salía a volantear porque mi hijo tenía un examen. Tiene un examen y tenía mucho que estudiar. Entonces, es más importante esas cosas que un alma. Seguro que a Dios le encantará que no pisaste la tierra para orar por las casas y las familias y entregar volantes porque tú estabas guardando el equipo después del servicio en la bodega. Entonces, no, pues está bien, mientras que si lo guardaste bien, ok, entonces no pasa nada, tú no tienes que entonces volantear, no pasa nada, o no fuiste a reclamar la tierra porque tenías otra fiesta, es que teníamos una boda, ¿verdad? De unos 15 años, fuimos a celebrar el cumpleaños de mi papá y no puedes esperar como una horita, nada más salir a volantear y luego vas a celebrar. No, es que no queremos llegar tarde. A ellos no les importa venir a la iglesia cuando tú los invitas. ¿Qué les importa si tú llegas media hora tarde porque estabas volanteando? Es más importante, ¿no crees? ¿No crees? No, es que no fuimos a Ejes porque fuimos de vacaciones. No puedes ir en todo el triste año, no puedes ir en otro momento. No, es que nada más me dan tantos días de vacaciones. Entonces toma tus vacaciones en Ejes. Toma tus vacaciones encima. O sea, ¿tú crees que esas cosas, o queremos ser como el mundo, y queremos vivir y gozar los placeres de este mundo en lugar de sacrificar para salvar? Sacrificar. ¿Qué hizo Cristo? Sacrificó para salvarte. Sufrió escarnio, le escupieron. Tú ves ahí, lo sacrificó lo personal. ¿Para qué? Salvarte a ti. ¿No crees que puedes sacrificar lo tuyo entonces para salvar a otros? No. Claro, tu familia no te va a reclamar por ir al infierno porque tú estabas en el cierre del año. Y dices, no, pues no tengo tiempo, estoy en el cierre del año. ¿No puedes tú encontrar otro momento entonces, algún momento? Bueno, es que en ese tiempo pues tengo que comer, entonces no comas ese día. Un día en toda la semana que no comas para poder salir a volantear. ¿No crees que vale la pena sacrificar tu comida un día para salir a volantear? ¿O es más importante el cierre del año, tu empresa, que las almas de tus familiares, vecinos, amigos? Hermanos, nada es más importante y tenemos que estar dispuestos a sacrificar. Esa es la realidad de la resurrección. Tengo que morir para salvar a otros. Tengo que sufrir para que otros se salven. Pero creo en el poder de la resurrección, entonces lo hago. Porque Dios es capaz de resucitarlo. Tal vez si yo vivo sacrificando mis vacaciones en Cancún para ir a Ejes y Cima, Dios de repente después de 10 años de hacer eso, en otro momento de milagro, la empresa te paga 2 semanas en Cancún. Él es capaz, eso es vivir en la realidad de la resurrección. Dios es capaz de resucitar lo que Él quiera cuando Él quiera, porque yo vivo sacrificando lo personal para salvar a los demás. Esa es la realidad de la resurrección, pero gente que no está dispuesta a sacrificar para salvar a otros es gente egoísta, gente que vive, no ha muerto y por eso nunca van a conocer lo que es vivir en el poder de la resurrección de Cristo. Seguro que Dios va a aceptar que tú no estás evangelizando ni enseñando CDA por escribir el mensaje el domingo o un curso de discipulado. Caray, eso es para mí, ¿verdad? No, borra eso. Ese no tenía que estar ahí. ¿Qué pasó ahí? Todos estamos en el mismo barco.
Todos tenemos cosas que podemos justificar, son tan importantes que no tenemos tiempo para hacer algo por salvar a otro. Pero ¿saben qué? Aun cuando estoy atrasado y no he hecho todo lo que tengo que hacer, yo voy a la casa de amistad. Yo voy a veces a 2 casas de amistad en la semana. O sea, a veces hago cosas porque las almas son más importantes. Las almas son más importantes de lo que yo hago. Lucas 18 dice, tomando Jesús a los 12, es el pasaje paralelo en Lucas. Les dijo, he aquí subimos a Jerusalén y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre, pues será entregado a los gentiles y será escarnecido y afrentado, escupido, y después que le hayan azotado, le matarán. Mas al tercer día resucitará. Cuando vives en el poder de la resurrección de Cristo, en la realidad de la resurrección, no importa todo lo feo antes, tú sabes que termina con la resurrección. Entonces, fue entregado tanto a los judíos como a los gentiles, y como dice Charles Spurgeon, los grandes corazones solo pueden surgir de grandes problemas. Entonces, sacrificamos para salvar. Es muy fuerte la humillación y la manera que tenía que cumplir las escrituras Cristo en cuanto a su muerte, pero lo hizo con gozo. ¿Cómo es posible? Dice Hebreos 12:2, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. Por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Soportó todo con gozo, ese escarnio, escupiendo, golpeando, lo sufrió con gozo. ¿Por qué? Porque pensó en nuestra salvación. Lo sufrió todo con gozo. ¿Por qué? Porque menospreció el oprobio. O sea, él ignoró la desgracia, ignoró el dolor, ignoró la vergüenza, ignoró el sufrimiento, no le dio importancia. ¿Qué importa que me humillen, que me escupen, que me hagan? Esa es la esperanza de la resurrección. Así sabes que alguien está viviendo en la realidad de la resurrección. No le importa lo negativo que es para él. Yo sacrifico para salvar. Sacrifico lo personal para servir a los demás a fin de salvarlos. Por eso Filipenses 2 dice, estando en la condición de hombre, así que no es imposible para ti y para mí, en la condición de hombre se humilló a sí mismo. No le importa la humillación, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, obedeciendo, no importa que me cale, que me causa sufrimiento, lo obedezco, lo hago, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Por humillarse y aguantar todo este sufrimiento, Dios le subió a lo máximo, a lo sumo. Si tú y yo sacrificamos y sufrimos para servir a Dios, hay gloria, hay honor, hay recompensas. No te debe importar la humillación, no te debe importar la incomodidad, que no te importa el sufrimiento. ¿Por qué? Porque cuando vivo en el poder de la resurrección, puedo vivir, sufrir lo que quieras, Dios me va a resucitar. Y al tercer día de la resurrección, voy a resucitar, no importa, humíllame, aplástame, crucifícame, voy a resucitar. Yo gano, yo gano. Como dice Pablo en 2 Corintios 4:17, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Hay gloria en sufrir por Cristo. Y esta es la realidad de la resurrección. Tome nota, tome screenshot. La realidad de la resurrección nos enseña que podemos soltar todo, confiar en Dios ante cualquier adversidad, para cualquier necesidad, porque si ya estamos muertos, vivimos en otra dimensión de poder. Vivo en la resurrección. No vivo en mi vida, vivo en la resurrección que viene después de muerte. Yo vivo muerto, entonces vivo en la dimensión de la resurrección. Nada me puede derrotar. No puedo ser derrotado. Ya resucité los muertos. Hay resurrección de muertos. No puedo ser derrotado. Cristo venció la muerte. ¿Dónde está la humillación ahí?
¿Dónde está el problema? No hay problema que me puede tumbar. Y debemos estar dispuestos a morir cada día para asegurar la salvación de otros. Eso es sacrificar y sufrir para la salvación. Eso es lo que dice Pablo en 1 Corintios 15. ¿Y por qué nosotros peligramos a toda hora? Os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. ¿Por qué puedo morir todos los días? ¿Por qué puedo sufrir, peligrar todos los días y no tener miedo? Porque vivo en el poder de la resurrección. Vivo en la dimensión de la resurrección. Y lo hago para salvar a otros. ¿Por qué? Porque nuestra gloria son nuestros convertidos. Nuestros convertidos son nuestra gloria. Ante Cristo, mi gloria son los que yo llevé a Cristo. Sacrifiqué lo personal para salvar a otros. Esa es mi gloria. ¿Cuántos de ustedes tienen una gloria baja? ¿Cuántos están en la iglesia por ti? ¿A cuántos has llevado tú a los pies de Cristo? Ese es tu nivel de gloria. 2, ¿ok? Tu gloria es 2 en 2. Pero no 2 de 10, 2 de millón. Nuestros convertidos son nuestra gloria. Lo dice en 2 Tesalonicenses. Porque ¿cuál es nuestra esperanza, nuestro gozo, nuestra corona? ¿De qué me gloríe? Me glorío de mi gozo y corona. ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y gozo. ¿Saben por qué algunos cristianos no viven con gozo? Porque no viven llevando a nadie a Cristo. La realidad de la resurrección es que tú tienes vida para dar vida a otros. Te mueres a ti para dar vida a otros, para que los dos puedan vivir en el poder de la resurrección. 2 Corintios 1:14, como también en parte habéis entendido que somos vuestra gloria, así como también vosotros la nuestra. Ustedes son nuestra gloria para el día del Señor Jesús. Filipenses 4, hermanos míos, amados, deseados, gozo y corona mía. ¿Cuántas coronas vas a tener en el cielo? Pues ¿cuántas personas estás llevando a Cristo? Si no estás llevando a nadie a Cristo es porque tú no vives en la realidad de la resurrección, entonces tú no vives con el poder de la resurrección. Paradoja número 3, y con esta paradoja terminamos hoy. Hay que resignarse para resucitarse. Marcos 10:17, más al tercer día resucitará. Dice, oye, tenemos que hablar, chavos, va a pasar todo esto malo, pero al final voy a resucitar. Pero no hay resurrección sin muerte primero. Juan 12:24, de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida, la perderá. Si no mueres es porque amas tu vida. Y el que aborrece su vida, sacrifica lo personal, aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Vas a tener tesoros en los cielos. Si alguno me sirve, sígame. Y a donde yo estuviere, ahí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Si tú mueres y me sirves, mi Padre te resucita y te da honor. Para resucitar, primero se tiene que rendir. Tengo que renunciar mi vida, morir al mundo. Solo así voy a poder realmente vivir para Dios, vivir para las cosas eternas, vivir productivo, dando mucho fruto. ¿Por qué? Porque yo soy la semilla. Me muero para que dé fruto, para la gloria del Padre. Y esa es la resurrección, hermanos. La resurrección nos enseña que hay cosas más importantes que esta vida terrenal y los placeres del mundo. Hay propósito, y propósito es más importante que placeres. Propósito nuestro es servir a Dios salvando a otros. Servir a Dios salvando a otros. No importa lo que nos pueda suceder. Todo vale la pena cuando tienes la esperanza de vida eterna. Eso es vivir en la realidad de la resurrección. O sea, siempre ganamos. Yo siempre tengo victoria en Cristo. Tengo victoria, ¿por qué? Porque si yo tengo que sufrir y morir, yo sé que Dios me va a resucitar. Y eso se aplica, aquí vamos, matrimonios. ¿Por qué hay divorcios?
¿Por qué hay peleas y pleitos y rencor guardado por mucho tiempo? ¿Por qué entre papás e hijos, hijos con papás o con hermanos, hay peleas y rencor? Porque no vivimos con la esperanza de la resurrección. Verás, si yo vivo en la realidad de la resurrección y la resurrección es mi esperanza, yo no tengo que tener siempre la razón. Yo no tengo que ganar los argumentos. Yo me puedo humillar, ¿ok? Yo puedo menospreciar el dolor, menospreciar la vergüenza. No me importa el sufrimiento. No tengo que defenderme. No tengo que afanarme. No tengo que deprimirme. ¿Por qué? Porque yo, aunque muera, resucito. No puedo perder. Y por eso, hermanos, en la Ciudad de México, en Acapulco, no tienes que vivir en pánico por un huracán o vivir en pánico por temblores. No, si vivo con miedo en temblores o huracanes es porque no conozco realmente a Dios. No entiendo la realidad de la resurrección, porque si vivo en la esperanza y en la realidad de la resurrección, no puedo morir. Aunque muera, resucito. ¿Cuál es el problema? Si muero al yo, no físicamente ahora, pero si muero al yo para vivir para Dios, voy a ganar. Dios va a resucitar mi gloria. Dios me va a dar el honor. Dios va a resucitar quién soy yo. El mundo piensa que rendirse es una palabra de perdedores. Se rindió. Rendirse, pero yo estoy diciendo que no hay resurrección si no te rindes, si no mueres, no hay resurrección, no hay gloria si no te rindes. La palabra rendirse es para los poderosos, no para los perdedores, es para los poderosos. Lo peor es que me muero y que tengo vida eterna, voy a resucitar, voy al cielo. Esa es la esperanza y la realidad de la resurrección. ¿Vives así? ¿Vives así? Si no, es que todavía no te has resignado. Y ese es el problema. Ese es el problema. No vives en la resurrección porque todavía vives. Todavía vives. No has muerto. Si mueres a ti y vives para Dios, vives en la dimensión de la resurrección. Quiero terminar leyendo dos versículos. Uno es en Filipenses, los dos que hablan de la resurrección y la esperanza. Dice en Filipenses 1:12, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreve mucho más a hablar la palabra sin temor. Entonces, no hay mal. ¿Quién juzga que esos malos están en la prisión? Otros están animando a predicar gracias a mis prisiones. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero saben que no pueden porque yo menosprecio el dolor. Yo no me importa el sufrimiento porque yo vivo en la resurrección. Pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto, por verdad, Cristo es anunciado y eso es lo que me importa. En esto me gozo y me gozaré aún, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Yo sé que están orando que yo salga de mi prisión, y ¿sabes qué? Dios va a contestar favorablemente, sí o sí. Porque si me muero, estoy liberado de la prisión. Y si salgo vivo de la prisión, salí. Porque para mí, el vivir es Cristo. Y el morir es ¿qué? No lo puedes tú negar. ¿El morir qué es? Ganancia. Ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho. No me importa, si me matan, que me maten. Qué chido. Y si me dejan salir, qué bueno. Voy a seguir ministrando y predicando a ustedes. Porque si me voy a quedar es para el ministerio.
No, no hay otra razón. Si Dios me deja es porque quiere que siga ministrando. Pero si ya se acabó mi ministerio y me matan, ¡qué chido! Me voy con Cristo. ¿Cuál es el problema? Pero quedar, dice, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, no un poco mejor, no algo mejor, es muchísimo mejor ya no estar aquí y estar en el cielo. Créeme, yo no he llorado hasta la fecha por la muerte de mi mamá, no lo he hecho, ¿sabes por qué? Estoy demasiado feliz por ella, es más, me da envidia. Chihuahuas, ¿por qué tú sí puedes estar ya en el cielo con todos los ángeles y Dios y los héroes de la fe y yo no? Es muchísimo mejor estar allá. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Si estoy aquí es porque Dios todavía quiere que yo haga algo con ustedes. Son mi ministerio, ustedes son mi gozo, mi gloria. Entonces sacrifico lo personal para servir a ustedes, para salvación de los perdidos y para edificación o santificación para ustedes creyentes. Yo prefiero morir y estar en el cielo. Pero si Dios no quiere eso, entonces, ¿para qué voy a salir corriendo cuando empiece a temblar? Vivo en el cuarto piso, no lo voy a hacer. Si cae, cae. Si me voy. Si no, aquí sigo. Yo no estoy diciendo ser imprudente. Yo no estoy diciendo que te metas en un edificio en el temblor. Estoy diciendo, no me voy a salir corriendo, no voy a entrar en pánico. En dado caso, pues a lo mejor salgo, abro la puerta y ayudo a alguien más a poder mantener su tranquilidad y hablar de Cristo rápido a alguien más que no conoce, pero yo no voy a entrar en pánico. ¿Por qué? Mira, les voy a decir una cosa, yo he visto, los únicos que tienen miedo de morir son los que no viven para Cristo. Si tienes miedo a morir es porque no vives para Cristo. Si tú vives entregado a Cristo, tú sacrificas lo personal para servir a Dios, entonces tú quieres estar con Cristo, es muchísimo mejor. Si tú vives de manera egoísta y todo es para ti y no sirves a Dios y a los demás, por eso no quieres morir. Tienes miedo de enfrentar a tu Creador. Muere a ti mismo, ¿ok? Empieza a vivir para Dios. Vive en la realidad y en el poder de la resurrección. Quiero terminar con Efesios capítulo 1. Es del 15. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria a vosotros en mis oraciones. Pablo dice, me encanta, tiene fe, tiene amor, qué chido. Yo orando por ustedes, ¿para qué? Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Es posible ser salvo y no conocer a Dios, no conocer realmente a Cristo. Entonces dice, yo estoy orando para que ustedes abran sus ojos, sean iluminados, que entiendan la palabra, para que entiendan y sepan y conozcan a Él. 18. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que sepas tres cosas. Para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. Y eso es esperanza de vida eterna. Te ha llamado a vivir la eternidad con Él. Esa es tu esperanza. 2. ¿Y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? Va a haber gloria si vives para Él, tú vas a recibir gloria, tú vas a recibir recompensas, tu cuerpo glorificado va a estar lleno de gloria. Eso quiero que tú sepas. Como que está preocupado Pablo, que no entienden bien, no conocen bien a Dios. Y 3, ¿cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos? No para todos, para los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado, sobre toda autoridad, sobre todo poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, en la tierra, sino también en la eternidad, en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, los pies de Cristo, y dio a Cristo y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Si tú menosprecias el ser parte de una iglesia, no entiendes. ¿Por qué somos una iglesia increíble?
Por esto. Porque Cristo, Dios sometió todos los poderes, gobiernos, autoridades y señorío bajo los pies de Cristo y dio a Cristo a la iglesia. Eso significa que ese poder que resucitó a Cristo de los muertos y que ha sometido todo el universo bajo los pies de Cristo. Si yo estoy en la iglesia, yo estoy en Cristo, Cristo está en mí y yo soy miembro de la iglesia, entonces significa que tengo el poder sobre todas las cosas. No para mágicamente volar, saltar edificios. ¿De qué sirve saltar edificios? Superman lo hace, sí, pero Superman no puede salvar a nadie del infierno, tú y yo sí. Superman es nada, Deadpool es un idiota, Wolverine es un patético. Ninguna de esa gente puede hacer nada por la eternidad. Tú y yo tenemos un poder sobrenatural que hace ver a todos los Vengadores como gatitos patéticos, imbéciles, en comparación al poder verdadero que tú y yo tenemos. Pero ese poder es para cumplir la gran comisión. Ese poder es para salvar a otros. Es para conocer a Cristo, vivir en esa dimensión de fe y realidad de la resurrección, ese poder y confianza que no podemos perder porque tenemos la resurrección de nuestro lado para poder sacrificar cualquier cosa nuestra para asegurar la salvación de los demás, para ministrar a otros, para poder evangelizar a los perdidos, discipular a los creyentes y mandar obreros a reproducirnos globalmente, para rescatar vidas con el evangelismo, para restaurar familias con el discipulado y para reproducirnos globalmente con misiones, para salvar, santificar y saturar el mundo con el cuerpo de Cristo, que es la entidad más superpoderosa sobre la faz del universo. Para eso es. Entonces, vive en el poder de la resurrección. Ya, tú puedes ser fiel, sé fiel, no falles. Sacrifica lo personal para ser fiel a Dios. Sirve a Dios. Sacrifica dinero. ¿Qué es dinero? Nada. Pero ¿y si me hago pobre? Vivo en la resurrección. Dios va a resucitar mi riqueza. Entonces puedo dar todo. Ese fue el problema de la semana pasada. No vivía, no entendía el poder de la resurrección. Tú y yo ya vimos que Cristo resucitó a los muertos. ¿Por qué no vivimos con esa certeza y fe? No puede pasarnos nada, no podemos perder, solo podemos ganar. Entonces, sé fiel a Dios. Muere a ti mismo para servirle a Él y servir a los demás, sabiendo que Dios va a resucitarme, va a resucitar mi gloria, mi honra. Si alguien me humilla, Él resucita mi gloria, no tengo que defenderme. Me estoy explicando, esta es la realidad de la resurrección, que tú y yo tenemos que entender y vivir dentro de esa realidad, pero si no mueras a ti mismo, no puedes. Entonces les quiero dejar con 4 retos. Reto número 1, bautízate. Si no te has bautizado, el poder de la resurrección, el poder para vivir en nueva vida, viene por morir en el bautismo, morir. Si necesitas bautizarte y no lo has hecho, ve con el pastor Alfonso, regístrate, ¿ok? Y aplica el bautismo cada día. Reto número 2, ¿qué necesitas? Quiero hacerte esta pregunta a todos. ¿Qué necesitas sacrificar para poder servir más a Dios? ¿Qué cosa no estás haciendo para Dios que tú sabes podrías si simplemente dejaras algo que es tuyo? Sacrifícalo para ser más fiel a la iglesia, para poder llegar a la casa de amistad, para poder ir a Ejes y Cima. ¿Qué necesitas sacrificar para poder hacerlo? Hazlo. ¿Qué necesito sacrificar para evangelizar a alguien más, a algún inconverso? ¿Qué necesitas sacrificar? Hazlo morir. Hazlo morir. Muestra a Dios y a todos que tú entiendes el poder y la realidad de la resurrección. No pasa nada. Tengo esperanza de resurrección. 3, deja de defenderte. ¿Ok? Cuando estás en pleitos, no te defiendas. No estés peleando con tu cónyuge. No te preocupes por la situación financiera. Vive confiado en Dios, sin temor, confiado en Dios, porque vives en el poder de la resurrección. Vives en la esperanza de la resurrección. Si mueres, ganas.
tienes vida eterna. Si mueres, Dios te resucita. ¿Cuál es el problema? Si muero en el argumento, muero en el... Dios me va a resucitar, mi honra, va a defenderme, yo no tengo que hacerlo. Entonces deja de vivir defendiéndote en temor y todo eso, ¿ok? Muera eso, deja eso. Y cuarto reto, el poder de la resurrección es para vivir la gran comisión. Tú necesitas involucrar y participar más en la gran comisión. Lo mínimo que puedes hacer es reclamar la tierra para Cristo. Caminar por una calle y mientras pisas la calle, dices, yo estoy pisando esta calle en representación a Cristo, yo represento a Jesús y yo reclamo esa tierra que pertenezca a Dios. El diablo huye, demonios huyan. Yo oro por las familias de estas casas. Por favor, Dios, cuida al mamá, papá, los hijos de cada una de estas casas. Y tú, por favor, úsanos para poder llegar a sus vidas para que te conozcan. Reclama la tierra, ora y entrega volante a las personas que veas. No hay excusa de no participar en esto. No lo puedo hacer los domingos, hazlo otro día. Hazlo. Que no pase la semana sin que lo hagas en algún momento. 30 minutos mínimo, una hora, no es mucho. Sacrifica lo personal para servir a Dios y a los demás, entregando un papelito y orando, reclamando la tierra. Participa. Y si tú estás muerto en pecado, si tú no sabes a dónde vas a morir, no sé si voy al cielo, dónde voy, no sé si hay algo más allá, entiende, si hay una eternidad, si lo hay. Daniel dice que todos morimos y nos despertamos en uno de dos lugares, en la gloria o en vergüenza perpetua, el infierno. Nada más. Y mientras que tienes pecados, y sí los tienes, sí los has cometido, tú estás muerto. Pero Dios te quiere dar vida. Pero esa vida está en su Hijo Jesucristo. Solo Él murió en la cruz. La Virgen no murió en la cruz, ninguna religión murió en la cruz, ningún santo murió en la cruz. Solo una persona murió en la cruz y fue Jesús. Solo Él venció la muerte, nadie más. ¿Para qué oras a alguien o algo más? Nadie venció la muerte. Todos que han muerto siguen muertos. La Virgen María, muerta, está muerta. Bueno, murió físicamente, porque cree en Dios, así como tú y yo, pues tenemos vida eterna. Pero su tumba está llena de sus huesos. Cristo no. Cristo no es el único cuya tumba está vacía. Él triunfó en la cruz, venció la muerte. Él fue al infierno 3 días. Dice aquí, pago por todos los pecados. Y luego dice, con permiso, me voy. Tú y yo, si nos vamos al infierno, ahí nos quedamos. Pero Él venció la muerte y el pecado. Y Él quiere anular tu deuda. Anular tu deuda, pero tienes que creer en Él de todo corazón y confiar en Él como tu Señor. Creer en Él, pedir que Él sea tu Salvador. Voy a leer un pasaje que lo explica un poco más y luego voy a orar para los que ustedes que quieran recibir a Cristo. Dice en Colosenses 2:12, sepultados con Él en el bautismo. Por eso les pido a algunos ser bautizados, en el cual fuiste también resucitados con Él en el bautismo, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él. O sea, te da vida con Cristo. No te da vida de otra manera. Solo Dios da vida juntamente con Cristo. Y tú y yo estamos muertos en pecados y no vamos a tener vida a menos de que Dios nos dé vida en Cristo, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra vosotros, que nos era contraria, quitándola de medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. La cruz es nuestro poder, porque es la muerte de nosotros y la vida en Cristo. Si tú nunca has recibido a Cristo, te voy a invitar ahorita, abre tu corazón y recíbelo como tu Señor y Salvador. Si quieres hacerlo, ora conmigo, pero tienes que creer de todo corazón. Esta oración no te salva. Las palabras no te salvan, es que tú lo creas de todo corazón y que sea real y genuino. Dile, Dios, reconozco que soy pecador, he hecho lo malo, merezco el infierno, pero gracias por
pagar mi deuda. Gracias por tomar mi lugar para que yo no tenga que ir al infierno. Cristo, yo acepto lo que hiciste por mí. En este momento yo abro mi corazón y te pido, entra a mi vida. Sé mi Señor, sé mi Salvador, dame nueva vida, dame vida eterna, sálvame y hazme tu hijo. Y ahora que soy tu hijo, ayúdame a seguir fiel en ser parte de esta familia para seguir aprendiendo tu palabra, porque yo quiero vivir en la esperanza, en la realidad y el poder de la resurrección. Gracias. Gracias te lo doy en nombre de Cristo. Amén. Si eso lo acabas de hacer por primera vez, podrías escribir en el comentario, dejar un comentario abajo. Hoy recibí a Cristo. Hoy, y pon la fecha. Nosotros monitoreamos lo que se comenta en los videos en la iglesia y queremos ayudarte, queremos ser un mentor para ti, porque ahora que tú acabas de nacer espiritualmente, pues todo bebé recién nacido necesita de una familia para que lo cuide, lo proteja, le alimente, le enseñe las cosas, y queremos ser esa familia para ti. Entonces ve a ibevallemex.com. Ve a ibevallemex.com y ahí abajo hay un botón que dice próximos pasos. Ahora que soy salvo, ya recibí a Cristo, ¿ahora qué sigue? Pícale a próximos pasos y vas a aprender qué hacer. Y nos vemos la próxima semana. Que Dios te bendiga.